Bienvenidos al podcast de Kamandi, crítica de historietas para la nueva raza de animales parlantes. Bueno, queridos y queridas, bienvenidos y bienvenidas a este que es el primer episodio de un nuevo emprendimiento, un nuevo podcast que es el podcast de Kamandi, que solía ser una revista, ahora es un podcast, y quién les dice si no vuelve a ser una revista algún día. Conmigo están Diego Labra y Pablo Turnes. Nosotros nos vamos a hacer cargo por ahora de este podcast. No sabremos si en el futuro vamos a tener invitados, creemos que sí, pero no lo sabemos. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy contento de estar hoy como copiloto. En general me toca ser a mí el conductor, así que me gusta poder relajar y no tener que estar con la mano en el volante. Un placer estar acá, por supuesto. Por mi parte, bien, entusiasmado de empezar el podcast, cosa que nunca hice. Me han invitado alguno que otro, pero no había tenido la oportunidad de hacer uno o estar como parte de organizador. Así que esperemos que salga bien y que a alguien le guste, que es la idea, ¿no? Mientras tanto seremos nosotros tres charlando de cosas y eventualmente con algún invitado o invitada. Bueno, sí, es algo nuevo para nosotros, así que les pedimos compasión sobre todo. Aunque como somos críticos de historieta, lo que menos tienen para nosotros es la compasión. Pero bueno, la idea un poco del podcast a lo largo de este año, primera temporada, va a ser un podcast mensual, y la idea es que cada capítulo hablemos de un problema. Ya que nosotros somos como esta cosa medio extraña, entre que somos fans, nos gusta la historieta, podemos tener conversaciones acerca de quién es más poderoso, si Hulk o Thor, pero al mismo tiempo también nos hemos dedicado a investigar historieta y a convertirnos en académicos sobre este tema tan poco, digamos, en el que hay tan poco dinero, básicamente. Entonces vamos a agarrar un problema en cada uno de los capítulos. Vamos a intentar hablar un poco de este problema desde distintos ángulos que vayan desde lo más anecdótico, que es la sal de la vida, particularmente en el mundo de la historieta, que está repleto de anécdotas patéticas y fantásticas, hasta lo teórico, hasta pensar un poco más en un sentido más teórico, académico, pero sin perder la alegría, digamos, ¿no? Y para este primer episodio hemos decidido comenzar con el problema de los premios. O sea, ¿qué significan los premios de historieta? ¿Qué se pone en juego cuando se da un premio de historieta? ¿Por qué los premios de historieta producen siempre tantos problemas, tantos descontentos, cuando sin embargo no conceden nada más que capital simbólico? Porque hasta donde yo sé, excepto algunos premios muy específicos, los premios de historieta no son premios monetarios, son premios más bien simbólicos y siempre lo han sido así. Entonces, bueno, pensando también que este fin de semana se han entregado los premios Cinder, premios a la historieta que son votados, coordinados y entregados por divulgadores, comunicadores de la historieta de Argentina en distintos medios, prensa, podcast, streaming, YouTube, etc. Y justamente los premios Cinder han traído este año, como casi todos los años, algunas polémicas. No sé si tienen ganas alguno de introducirnos a la polémica de la cual hemos comenzado a pensar para los premios, para comenzar a hablar de los premios Cinder. Yo lo podría resumir. Básicamente el problema es que hay un artista, un dibujante, que es Emilio Balcarce, que es un tipo que tiene mucha carrera, que viene como del palo de la historieta de aventura, del mundo como más Scorpio, del mundo columbero, digamos, que ya de por sí hay como una grieta, ¿no? Es como yo calculo que esto es esa grieta constitutiva del mundo comiquero, va a aparecer una y otra vez a lo largo de este programa. Bueno, pero el tema es que este autor ya hace varios años, pero este año en particular, como que se ha quejado de que no se reconoce su trabajo, ¿no? Que él considera que merece ser reconocido, ¿no? Como que él tiene el mérito, ¿no? Y lo que quizás generó como más controversia este año más escosor,
fue que incluso como que deslizó que había como un cierto tipo, no sé si de proscripción, si lo dijo de esa manera, pero como que había una bajada, ¿no? De que se podía premiar cierta cosa y cierta cosa no, y entre eso que no se puede premiar estaría su laburo, ¿no? Que a mí me parece que es un punto, más allá de, como decís, Amadeo, que este tipo de cosas son el picante, son las cosas que uno se comenta en la comiquería y como el chisme, ¿no? Que siempre nos entretiene, pero a mí me parece que es interesante porque quizás sin ser consciente, como que están poniendo un poco el dedo en la llaga de la cuestión esta de esto, ¿quién da los premios y con qué criterio? Que en general es algo que no está muy explicitado, ¿no? Es como, bueno, son los Oscars y es el premio a la mejor película, bueno, pero ¿cuál es el criterio para que sea la mejor película? Es como que es medio es opaco, ¿no? Y abierto a interpretación. Entonces, bueno, es como interesante que, aunque quizás no fue la intención de Balcarce, pero bueno, como que trae un debate interesante. Sí, sin lugar a dudas. A mí me parece súper interesante como, para mí es un síntoma un poco de esta incapacidad que tiene un sector particular de fanáticos y productores de historieta argentinos en entender cómo ha evolucionado el campo de la historieta en Argentina y que esa evolución del campo de la historieta en Argentina no es en contra de ellos. O sea, es verdad, los ha dejado de alguna manera en el basurero de la historia, pero no es una cuestión voluntaria. E inclusive, en muchos casos, hay muchos que están, digamos, del lado de lo que ha terminado siendo la historieta argentina hoy por hoy, que sí les parece lamentable que se haya perdido esa industria que existía y que le permitía a personas como Emilio Balcarce publicar sus historietas. El otro día, justamente hablando con Mariano Cholaquian, que es quien muy generosamente nos ofrece el espacio para hacer este podcast, él me decía que su teoría es que, bueno, Columba eran nuestros superhéroes. Y la verdad que no pude más que estar un poco de acuerdo. Pero sin embargo, también hay que pensar que por una serie de cuestiones que no tienen que ver con una conspiración, a veces también esta actitud de Emilio Balcarce me hacía acordar un poco a la posición de Iván de la Torre, el historiador sobre la historieta, muy columbero argentino, que básicamente Nuestro propone revisionista. que otro revisionista, que básicamente propone que Trillo y Sacomano y un cabal de Illuminati se juntaron para borrar a Robin Hood de la historieta argentina y a toda la generación Columba de la historieta argentina. Eso, creo, sí, Pablo. Yo acá hago un uso, me parece como muy interesante lo que dice Barb Beatty, el historiador de cómics canadiense, en el libro Arte versus Cómic, cuando él habla de la importancia del resentimiento en el cómic, en el mundo del cómic. Y no lo dice solamente de una manera despectiva o como una especie de algo, una característica individual, una falla psicológica, sino como una institución. Entonces a mí me parece que lo interesante de lo que dice Balcarce y de lo que sostiene, creo que sería interesante, hay que hacer una historización del resentimiento, porque lo que vos decías, Amadeo, con Iván de la Torre, pero eso viene de los 70s. O sea, mientras Trillo y Sacomano estaban escribiendo esas famosas columnas de las revistas de Record, ya ahí había quilombo, ¿no? Ahí se arma, en unas de las bienales de Córdoba, algunas de los 70s, ya hay una discusión al respecto, ya le echan eso en cara a Trillo y Sacomano. De todas formas, yo siempre había tenido esa versión. Cuando yo lo leí, no me pareció realmente que había un desprecio, había un intento de rescate de algunas cosas, ya que no lo tenían en una estima tan alta como, digamos, lo que estaba lo que más o menos se forjó como el canon, de hecho, que era Editorial Frontera o Estergel, ¿no? Como toda esa línea. Pero claro, es interesante cómo eso, inevitablemente, abrió las puertas para una especie de contrahistoria, ¿no? Quienes se escribe la historieta son Trillo y Sacomano, ¿no? Digamos, Trillo y Sacomano vendrían a ser los Mitre, ¿no? de la historia de la historieta argentina, y los otros son los revisionistas, ¿no? Los Fermín Chávez, los Scalabrini Ortiz, no sé. O sea, los estoy elevando a veces tal vez demasiado, pero sí que hay en ese resentimiento una razón histórica, y lo interesante es cómo las esquirlas de eso
Porque, digamos, los 70s, en los 80s todavía tenía cierto sentido porque había una industria. Y había, digamos, había como una base de cosas resueltas, si se quiere poner, decir que podía tener trabajo, que había revistas en los kioscos, que la gente consumía, etcétera, etcétera, para pasar ya a una especie de momento estético ideológico. Hoy eso no tiene sentido, ¿no? Pero sin embargo es interesante cómo esas esquirlas, como las de Balcarce, de pronto aparecen y claro, quedan muy desencajadas, pero yo creo que tienen su razón de ser. Después, que uno esté de acuerdo o no con los argumentos es otra cosa. A mí también un poco lo loco es pensar contra quién están discutiendo también, ¿no? O sea, en el sentido de que si uno piensa en Trillo y Sacomano, o sea, también el mundo de la historieta que Trillo y Sacomano conocieron y gracias al cual pudieron hacer su carrera, no existe más. Entonces es como una especie de pelea por interpósita persona, porque en realidad lo que ellos, de lo que se quieren quejar, me parece un poco, es de un estado de cosas en donde el formato privilegiado de la novela gráfica, en donde las temáticas ya no son las temáticas de género, en donde ya no se puede vivir de la historieta. Y hay como dos quejas mezcladas ahí. Hay una queja que tiene que ver con lo profesional, que es mega atendible y que tiene que ver con, bueno, loco, esto en alguna época se podía vivir de esto. Estas generaciones que vinieron después al privilegiar la historieta como arte, terminaron volviéndola una cosa, un nicho para pocos, en donde ya nadie puede vivir de esto, y inclusive la gente que hace un esfuerzo descomunal por producir obra, cada vez la puede hacer más dilatada, cada vez hacer una novela gráfica cada vez más parecido a ser una película para los historietistas de Argentina. Pero también al lado de eso hay como una queja estética, que es ¿por qué ya no se hace más historieta en blanco y negro? ¿Por qué ya no se hacen grandes personajes? ¿Por qué ya no se hacen eh, grandes sagas? Y un poco también detrás de eso hay como dos resentimientos. Los superhéroes los superhéroes y el manga que nos colonizaron, y el cómic indie que volvió a las temáticas de la historieta algo de chicos clase media que hablan sobre su neurosis y sobre sus tristezas, y etcétera. Y es como que hay tanto detrás de ese resentimiento, que de hecho es muy productivo y muy interesante pensarlo. Yo creo que hay claramente un resentimiento generacional. Son los tipos que perdieron. Cuando digo los tipos es porque casi siempre eran tipos, ¿no? Ese también es una de las cuestiones. Y claro, digamos, los registros estéticos de la historieta, ¿para qué se usa la historieta? ¿Para qué hacer historieta? Son concepciones completamente distintas, que ahora quedan resguardadas en esa idea de los valores y de las experiencias pasadas y de esas cosas en un punto puestos al servicio de la patria, porque era la idea de la industria argentina de la historieta. Mientras que ahora, por supuesto, hacer cómics pasa por otro lado completamente distinto, que no es ganar un sueldo fijo, ni mucho menos, ya se quisiera, para mí no estaría mal, ¿no? Pero digamos, la brújula de por qué hacer historietas se fue para otro lado completamente. Y también a mí siempre me parece interesante que es hasta qué punto le das cabida a eso y hasta qué punto no, pero en ese, digamos, a los reclamos como los de Balcarce, ¿no? Que hay algo que es patético y que no deja de ser tremendo, que es, cuando un mundo se termina, hay un montón de gente que sigue viviendo después de que ese mundo se terminó y que pertenecía a ese mundo y que ya no tiene lugar. A mí me parece que más allá de lo que uno pueda pensar, de lo que decía Balcarce o de su obra, es interesante escuchar, de pronto aparecen esas voces, ¿no? Que se quejan. Ahora lo que se está quejando es eso, que lo que hoy llamamos historieta no hay lugar para gente como Balcarce o como para los columberos que idealizan y romantizan cada vez más su experiencia lectora y la experiencia de Columbo. Sí, los escucho y pienso que esto del mundo que se termina y el mundo que comienza, de este traspaso generacional. Y me parece que, siguiendo esta línea lo que decía Pablo, ¿no? Como que esta cosa, como que ya en el momento en que estaban escribiendo la historia, Trillo y Sacomano ya había discusión, pero me parece que la razón por la cual se ha recrudecido esta batalla en los últimos 10 años, 15 años, y por qué como que se le hizo tanto carne a Balcarce el hecho de que nunca lo nominen a un premio Cinder, tiene que ver con un poco, creo que en un momento le dijo también a Amadeo esto de que no hay plata. Entonces, y eso es como una tesis que tengo yo, digamos, como justamente hay tanta discusión y pelea en torno a lo simbólico, justamente porque no hay otra cosa. Entonces, como ya nadie puede vender, o sea, yo calculo que en los 70 a Robin Hood por ahí le molestaba que no apareciera en los libros de historia, pero bueno, se abanicaba con los billetes y ya está, se le pasaba.
ahora, o sea, o te dan el Cinder, que, o sea, no sé si lo habrán cambiado, pero por lo menos los años que fui yo, es un diploma, es una hoja 4 impresa, y sin embargo tienes, bueno, y podemos después entrar en profundidad, ¿no? En lo que es el capital simbólico y todo eso, pero como que no hay nada más, digamos, como que ya nadie puede vivir de eso, como no hay premio material, entonces se sobredimensiona, si se quiere, lo simbólico, no hay otra cosa. Entonces como que se pone más tenso esta pelea, y al mismo tiempo otra cosa que pensaba, y bueno, esto quizás por ahí nos puede llevar ya como a sumergirnos en la historia de los premios y eso, ¿no? Pero pensaba también está la cuestión esta de con qué criterio se premia, que es lo que cuestionaba Balcarce, y después quizás algo que está solapado y que él no dice, pero que calculo que también está en su cabeza, es quién tiene la potestad para dar estos premios, ¿no? Y me parece que una de las razones por la cual estas peleas como por ahí tienen más lugar que en otro lado, no sé, yo calculo que todos los años va a haber gente enojada porque no la nominan a los Oscars o lo que sea, pero me parece que acá como que estas discusiones, bueno, además de que el mundo es chico, como que nadie tiene tanto capital simbólico como para ser una autoridad avasallante o arrolladora, ¿no? Entonces, no es que yo pueda decir, yo digo que esto es, y bueno, tenés que callarte porque, no sé, soy Lucrecia Martel y ya está, ¿viste? Te tiro un premio de Cannes por la cabeza y tenés que quedar callado. Acá quizás algunas excepciones, pero como que no existe nadie con ese capital como para que sea totalmente conclusivo. Entonces eso también genera como una inestabilidad, ¿no? Tipo, ¿quién sos vos para decir que mi trabajo no vale, ¿no? Entonces hay, como parece que están esas dos cosas. Sobre eso sobre eso que venís diciendo, Diego, que antes de un poco de sumergirnos en la historización de los premios, que es una parte del programa, pienso dos cosas. En primer lugar, que esto que decías de hay tan poca plata que hoy por hoy los premios son como el único que circula es capital simbólico. Hay una anécdota que encontré recientemente cuando estaba investigando sobre Oski. A Oski en 1970 le dan el premio de la Asociación de Dibujantes de Argentina en el salón número 18 del dibujante. Y el premio que le dan es un estuche vacío, porque los colegas, los que estaban en la Asociación de Dibujantes, no habían llegado a comprar el premio, no habían llegado, no sé si a juntar el dinero o no habían tenido suficiente tiempo para comprar el premio, que habrá sido una estatua comprada, un trofeo comprado en una casa de trofeos de Buenos Aires y grabado con el nombre de Oski. O sea, creo que no hay nada más simbólicamente significativo que te den un premio que sea un estuche vacío. A Oski, Literalmente una palmadita en la espalda y anda a tu casa. exacto. Y la otra cosa que tengo que pensaba yo es que los premios también son una entidad, son una institución, y las instituciones tienen su vida y su existencia y su evolución. Entonces, así como un premio en algún momento puede tener una determinada identidad o puede ser algo un poco casposo, un poco vergonzoso, algo que no, con lo que uno no quiere estar asociado mucho, ese premio también puede evolucionar y cambiar y volverse algo que de pronto tiene prestigio. O sea, yo pienso, por ejemplo, también en la anécdota de hace un par de años, cuando Sole Otero pidió explícitamente que retiren su nombre de todas las candidaturas en las que estaban los premios Cinder. Y sin embargo, Sole Otero es, sin lugar a dudas, una de las más exitosas dibujantes de Argentina hoy por hoy, una proponente de este nuevo estilo que Balcarce reciente, y sin embargo también tuvo sus problemas con el mismo premio con el cual Balcarce tiene problemas. Entonces, y después esas cosas van acomodándose y puede producirse otros nuevos alineamientos, como que, por ejemplo, en esta última edición de los premios Cinder a Sole Otero le entregaron, le hicieron entrar al Salón de la Fama de los premios Cinder. Entonces, hay ahí como unas cuestiones que tienen que ver también con cómo no solamente el capital, o sea, los premios también pueden acumular o perder capital simbólico. O sea, ahora, nada, no sé si Pablo tiene alguna cosa más para decir sobre esto que venimos hablando. No, digamos, esa síntesis es el capital simbólico de todo lo que nos queda. Y capital simbólico además también que es cada vez más reducido. Se redujo por las mismas características de lo que pasó con todo lo demás, ¿no? O sea, al no haber industria, por supuesto, eso repercute. Ya había una industria que venía en baja, es decir, la gente no consumía de esa manera. Entonces, creo que hay como gaps, ¿no? O espacios de tiempo medio vacío entre esas experiencias que hicieron que la
la historieta en Argentina se quebrara en ese sentido. Para había generaciones para las que había sido muy importante y presente y otras para las que directamente no existió al menos en esos términos. Entonces también es muy difícil que cuando algo ha perdido valor social, el capital simbólico en realidad por supuesto, lo interesante del capital simbólico es que vos lo tenés que crear, lo tenés que impulsar, para que después eso llegue a otras esferas que a su vez te reconocen a vos con ese capital simbólico, ¿no? Es medio como una cosa giratoria, pero claro, cuando vos no tenés un capital, digamos, un apoyo popular o una amplitud cultural en la sociedad que te lo permite hacer, lo único que te queda es encerrarte en grupos cada vez más pequeños que se reconocen a sí mismos. Entonces me parece que ahí hay, digamos, lo que pasa hoy con los premios no es culpa de los Cinder, ni culpa de los Trillo, ni nada. Sucede que, digamos, eso es lo que nos quedó, básicamente. Si vos querés pensar todavía en la idea de los premios, que siempre están pensados en una industria en general, donde hay un premio que se entrega a nivel de cómic importante que no sea un país con una industria de cómic. Entonces en el nuestro es una cosa muy extraña, porque es como la historieta fantasma. Tenemos los premios y reconocimiento, pero no tenemos ninguna industria, en realidad. Y lo interesante justamente es que si uno se pone a mirar un poco la historia de los premios, ahora, digamos, saliendo un poco de Argentina, como que los primeros en realidad son premios que, siguiendo la lógica de la época, se montan sobre una industria exitosa, pero concebida como entretenimiento descartable, para intentar destacar justamente, darle capital simbólico a una industria que todo el mundo no se tomaba en serio. Entonces es al revés la operación, es este intento y siempre es muy interesante porque los grupos organizadores de estos premios, sobre todo en Estados Unidos, que tuvieron muchísimos premios diferentes, muy disputados entre sí, muchas veces durante muy poco tiempo, son los mismos fans, digamos, o sea, y los que otorgan estos premios. Y cuando uno lo ve, es como que está esta cuestión de intentar, perdón, los grupos que entregaban estos premios tenían nombres muy pomposos, como la Academy of Comic Book Arts and Sciences, porque la intención era esta cuestión de intentar institucionalizar con las herramientas básicamente de la academia, pero no de la academia en el sentido científico, sino de la Academia de Bellas Artes. Esa era la idea. Los primeros premios que por lo menos los que nosotros pudimos encontrar son los Alley-Oop. Los Alley-Oop son unos premios que entrega justamente la Academy of Comic Book Arts and Sciences, que son fans, a través de, primero, el fanzine Alter Ego, que es el fanzine que editó primero Jerry Bales y luego Roy Thomas. De ahí viene Roy Thomas, por eso Roy Thomas es el number one fan. Básicamente era un fanzine mimeografiado, mimeografiado de 10 páginas, o sea, no había algo más rasca en ese momento, menos oficial que eso. Comenzó a entregar los premios Alley-Oop y lo que justamente nunca le preguntaron al Syndicate. Alley-Oop es un cavernícola, personaje protagonista de una de las primeras tiras de prensa del principio de siglo, que según la lógica que utilizaban estos fans, Roy Thomas sobre todo, la justificación es que Alley-Oop era de alguna manera el primer aventurero. Y eran premios que estaban orientados fundamentalmente a los cómics de superhéroes. Duran durante 10 años, de 1961 a 1970. Y es interesante ver, bueno, en la página de Wikipedia pueden ver cómo fueron siendo entregadas las distintas categorías. Está bueno ver cómo, porque es una evidencia de cómo la percepción de los fans fue cambiando y entregándose de manera completa a Marvel durante esos años. Porque los premios funcionaban de la siguiente manera: tenían un grupo de 20 o 30 notables del fandom que elegía las ternas, elegía los grupos de nominados. Y luego esos grupos de nominados se armaban unos ballots, unos tickets de votación, se los mandaban a fans de distintos lugares de Estados Unidos. Y los fans votaban. Es muy interesante y muy divertida toda la descripción que hace Roy Thomas de la primera entrega de los premios, porque él decía, bueno, nosotros pensábamos que era muy claro cómo tenían que votar los fans, pero recibimos confusiones y ballots de todo tipo de elección absurda que tuvimos que básicamente descartar, digamos. Empates, fans quejándose de que el Atom no era elegible como
personaje más que merecía más una serie regular porque ya tenía una serie regular, pero como los premios se entregaban para todo lo que había sido publicado en 1961 y a Atom le habían dado la serie regular en 1962, entonces sí era elegible, a pesar de que en ese momento ya la tenía. Bueno, unas discusiones bizantinas muy graciosas. Pero básicamente estos premios no tienen ningún tipo de oficialidad. Sí. No, uno, me quedé pensando en una cosa que decía, ¿no? De esto del nombre pomposo de Academy of Comic Books Arts and Sciences, y que veníamos hablando del capital simbólico y cómo ese nombre lo que busca es como emular otras instituciones que sí tienen capital simbólico, como por ejemplo la Academia de Cine, como para intentar que se le pegue un poco, casi por confusión, ¿no? Entonces estos fans que como que se disfrazan de algo que tiene más prestigio para digamos, es casi como que se pusieron un smoking para el día que daban los premios, ¿no? Como para dar el physique du rôle. Y que, bueno, un poco lo que decía Pablo, ¿no? Esto de que el capital simbólico se construye un poco también es esto, ¿no? Es este hacer que. Pero después otra cosa, esta nota, todo esto que estabas contando, y como por ahí es una nota del pie, para quizás de seguro otro programa podría ser el problema de los fans o del fandom, ¿no? Que es tan medular al tema de las historietas. Pero pensaba que en general como que este imaginario de los fans está como muy centrado, ¿no? En los 80, esta cosa tipo Stranger Things, como con el Dungeons and Dragons y Star Wars, y pensaba como que es un imaginario que no está tan rescatado en la bueno, quizás sí, como el padre de Marty McFly en Volver al Futuro, ¿no? Como estos fans de las historietas, pero los primeros, los primigenios, ¿no? Los que leían historietas para nenes en la década del 50 y 60. Me imagino estos tipos muy nerds armando todo esto mientras estaba el verano del amor y los hippies y los beatniks, y es como la casi que no se coge original, es como son realmente los nerds posta, ¿no? Y es muy interesante porque es algo que en general yo no lo tengo, como que te dicen fan de historieta y tu cabeza se va a otra época, ¿no? Como que no a esa época. Yo la verdad que los tengo bastante. Quería decir que los dos ya introdujeron a una institución clave que son los fans, el fandom como institución, o sea, institucionalizado, mejor dicho. Los premios son siempre un poco eso, institucionalización del fandom, hecho por el fandom mismo. Muy difícil encontrar uno de estos premios que no haya sido impulsado originalmente por alguien que era fanático de la historieta, que era un entusiasta y que está dispuesto a llevar su entusiasmo a ese nivel. Roy Thomas lo mencionaron, el de la Bienal de Córdoba en Argentina era un médico, o sea, el doctor Salomón. Los italianos que fundan Luca eran profesores de pedagogía, o sea, siempre son, digamos, es muy interesante eso, porque eso en algún punto se genera ese fandom, no es que existe desde el principio, tan así, pero hay unas generaciones que se ven afectadas intensamente por esa experiencia, y donde surgen estas personas que están dispuestas a llevar ese desafío de institucionalizar la historieta y de legitimarla culturalmente, y no sé si decir tanto un programa estético, porque sería tal vez muy exagerado, pero hay algo de eso. Hay como ciertas coordenadas, ¿no? Y siempre surge la historización de la historieta a partir de esas experiencias también. Digamos, la historieta se crea, en algún sentido, se inventa y se reinventa, y hay como puntos en común en todos los países, y después, por supuesto, cosas muy distintas. Bueno, ahí es eso, es como que no podemos, los fans son nuestra bendición y nuestra maldición al mismo tiempo. Ese es el problema de la historieta. O sea, los fans son gente que puede tener una potencialidad de preservación, de archivismo, de difusión, de institucionalización de la historieta clave, y también pueden ser gente que son gatekeepers, que son gente que deja fuera a otra gente, que presume de su conocimiento, incapaces de entablar cualquier tipo de vínculo social normal. Y lamentablemente un fan puede ser cualquiera de esas dos cosas. Es como que, bueno, está el lado luminoso y oscuro de la fuerza. Pero vos, Pablo, acabas de mencionar algo, digamos, que sería el siguiente eslabón en esta historización, que es el premio de Luca, el Salón de Luca,
que se instituye en 1970 y que el nombre del premio es el Yellow Kid, y que lo que tiene interesante el Yellow Kid es que, a diferencia de este premio Alley-Oop, es un premio que busca, que tiene una lógica mucho más prestigiosa, en el sentido de que no se entregan premios por categoría, se entregan premios más bien a la trayectoria. Estuve viendo la lista, algunos años era uno, otros años eran dos, tres, pero en su momento, en los 70, el Yellow Kid era un premio muy, muy prestigioso. Aunque no tuviese compensación monetaria. Cuando en el 73 lo gana Alberto Breccia, fue como, wow, Alberto Breccia por primera vez, un dibujante argentino ganando un premio importante en Europa. Y son premios que se insertan dentro de esta lógica de la revalorización de la historieta como historieta para adultos desde Europa. Y como son europeos, tienen todo este componente más. O sea, Estados Unidos siempre va a tener este imaginario de cultura pop, pochoclo, y por algo hay algo que siempre, los premios han estado más vinculados a los fans. Si bien los premios en Europa también están vinculados a los fans, no se puede evitar cubrirlos con toda la cuestión del prestigio. Y ahí hay como otro sabor, ¿no? Un sabor más, bueno, queremos ser como el Louvre, queremos ser como las grandes instituciones artísticas europeas. Sí, aparte me parece que como esta lógica que me parece que juega aparte justamente en esta época, en la década del 70, como lo nombraban a Breccia, es como el momento en que, bueno, y a un par de años antes vino la Bienal de Buenos Aires, ¿no? Y que en todo esto que estudia muy bien, o estudió muy bien Laura Vázquez, está en su libro, pero este momento en que empieza a revalorizarse la historieta por, justamente que estamos hablando de esta primera generación de fans, son la primera generación de fans porque son los primeros que se criaron y leyeron historieta toda la vida, ¿no? Que le pegaron de corrido. Como que empieza a haber una revalorización, lo mismo que había pasado con el cine unos años antes, y esta idea, esta lógica de los Yellow Kid, ¿no? De dar casi como una especie de salón de la fama, y que es algo que también es una función de los premios, que creo que no mencionamos hasta acá, pero es la función de crear un canon, ¿no? O sea, pocas cosas canonizan tanto como un premio, y muchas veces por ahí es un canon que quizás es injusto, no siempre se discute, ¿no? Que tal año el Oscar lo ganó tal película que es una verga, pero ese mismo año salió, no sé, Pulp Fiction o qué sé yo, y que quedó más. Después hay otros cánones que se van armando, pero los premios de por sí en su concepción tienen un poder canonizador, digamos, ¿no? Es como un rayo canonizador, vos te dan un premio y mínimo, por ahí después no se va a acordar nadie de vos, pero mínimo vas a quedar, como decía recién Amadeo, si entras en la lista de Wikipedia, aparece ahí, ¿no? Es parte de un canon, de alguna manera, ¿no? Y también, bueno, de vuelta calculo que quizás eso es lo que más le molesta a Balcarce para volver para tenerlo siempre a mano, ¿no? Como el bronce, ¿no? Como que quiere que lo bañen en bronce, ¿no? Se siente desnudo sin el bronce. Bueno, Pablo. No, yo pensaba justamente, primero lo de los fanáticos, bueno, sí, digamos, que sean fan por fanáticos, hay que a veces tomárselo en serio, ¿no? El fanatismo te lleva como a ese lugar oscuro. Y medio que no tenés vuelta atrás, digamos, cuando te encontrás con gente obsesionada con los mismos cánones, que solo quieren repetir eso, que no les interesa nada de lo que existe ni antes ni después, ¿no? Es un poco una forma de locura. Entonces a veces eso sí puede tomar aspectos con mucho impulso, pero también con mucho resentimiento. Y después también es interesante que lo que pasa con los premios de Luca, que es eso que empieza como una pequeña reunión privada, pero rápidamente adquiere valor, porque es verdad, Breccia lo gana en el 73, y era ya como un premio importante en ese momento. Creo que también eso es porque coexiste con una industria italiana, sobre todo, y relativamente hablando europea, donde había unos grandísimos autores. Estaba Breccia, estaba Crepax, estaba Battaglia, estaba Jacques Tardy, Hernández Palacios, no sé, había un montón de gente en los 70 muy creativa que pasaba por la industria italiana. Entonces también, digamos, justamente da el contexto, como para decir, este es un gran momento de la historia de la historieta, y a partir de ese gran momento,
cómo tratar de reconstruir, historizar la historieta y hacer esa unión, que es también muy significativa. Estos son los años en que para Europa todavía lo que se cumple es la versión yankee de la historia de la historieta, ¿no? Que empieza en Estados Unidos, que Yellow Kid, fin del siglo XIX, todas esas cosas. Después como que se empieza a revisar cada vez más y se va más para atrás y se ve que en Europa ya había casos y era al revés. De hecho, entre Europa y América todo el tiempo había idas y vueltas. Pero es eso, que yo creo que podés hacer eso si estás en un lugar histórico, en un momento histórico que te lo permite hacer. Yo creo que a los italianos en los 70s eso se podía hacer porque realmente era creíble, era como que lo mejor de la historieta se estaba haciendo ahí. Y lo pienso al día de hoy, que Lucas se convirtió en una especie de Comic-Con en Europa, eso que, digamos, que empezó muy románticamente, es una especie de aldea medieval en las montañas, que hay un castillo, que era un lugar alejado, digamos, en los 70 no era un lugar populoso ni mucho menos, y hoy, digamos, es donde se hace cosplay, donde ya está todo el mercado, y me parece que eso también habla de cómo la historieta se ha modificado en todos lados, y, digamos, en nuestro lado nos deja medio en la nada, ¿no? Un poco en el quiebre y la pobreza, pero del otro lado es como que también ya creo que ese prestigio y esa idea de la legitimación cultural del cómic no tiene mucho sentido tampoco, porque creo que ya no es el cómic en sí mismo lo que vale, sino el mercado que ha alimentado y que impone otros cánones estéticos, donde ya no importa tener ese tipo de prestigio. No es que se discute la historieta como algo bueno o como algo malo, simplemente ya no importa, ¿no? Ya es parte de un corpus más grande. Entonces por eso también se ha trasladado la idea de prestigio cultural, su reservorio es claramente Angoulême. Ahí es donde todavía se hace gala de esa idea, pero con un precio a pagar que es un modelo francés. Y el modelo francés siempre es elitizante, ¿no? Es claramente excluyente. Se va a buscar ese prestigio. Ya no, porque bueno, acá también es lo otro que habla del cambio de la historieta. Ya no hablamos de la historieta popular y masiva. Hablamos de una historieta para entendidos, para autores, ¿no? Para especialistas. Por supuesto que está el fandom, pero hay una distinción, la famosa distinción, diría Bourdieu, ¿no? Una distinción de todo lo demás. Digamos, está el mercado, pero siempre con su máscara de industria cultural francesa. Bueno, ahí me parece súper interesante esto que estás señalando, porque justamente a mí sobre Angoulême me parece que es bastante fascinante cómo se combinan las dos lógicas, ¿no? Porque por un lado es re de prestigio, o sea, es re una idea de somos un grupo de notables, porque el premio Angoulême está organizado de tal manera de que lo elige un grupo de notables, o sea, básicamente son un jurado, que yo la verdad no sé exactamente cómo está compuesto, solamente sé que el que gana el gran premio de Angoulême de un año es el presidente del jurado del año siguiente, pero son un grupo reducido de personas que en principio lo que hacen es seleccionar, bueno, esto fue evolucionando con los años, pero eligen 40, 60 álbumes como una lista de honor, como si fuese, bueno, la competencia oficial de Cannes, y luego de esos 40, 60 álbumes se van eligiendo los que entran en las distintas categorías. Y hay un premio que es votado por el público, pero también hay distintos premios de acuerdo a las edades a las que están siendo dirigidas los libros. Entonces también hay una lógica detrás de eso de, che, bueno, si señala, este es el libro del año para niños de 5 a 10 años, para adolescentes. Entonces, eso sí está pensado con un estudio de mercado, está pensado con una lógica de, bueno, este es el grupo de mercado al que tenemos que apuntar este tipo de libro, este es el otro, y lo que buscamos es que haya un producto, digamos, superlativo para cada grupo, digamos. Entonces, es esta cosa medio que es bastante singular del mercado francés, ¿no? O sea, de prestigio, pero también al mismo tiempo industria. Yo tuve la suerte de poder ir a Angoulême este año y es interesante lo que decía Pablo y tanto lo que decía Amadeo, porque esta lógica queda plasmada en el mapa de la ciudad, digamos. Los premios es como que copan, es una ciudad muy chiquita, de hecho la copan tanto que durante los 4 días que duran el festival, un colectivo, un rondín gratuito recorre la ciudad y reemplaza las líneas internas, ¿no? O sea, literalmente la ciudad entera se pone a la disposición del evento, y que es una ciudad chica, como digo, pero tenés como en el corazón de la ciudad, en el casco viejo,
está La Bande Dessinée, digamos, ¿no? Que es esta historieta francesa prestigiosa, ta. Después, como que cruzando la vía del otro lado de la estación de tren, hay un predio inmenso como un galpón y ahí está la parte de manga, digamos, y queda separado como físicamente, está del otro lado de la ciudad. Y después, cruzando otro puentecito, que fue lo que más me sorprendió, porque la verdad que yo no conocía tanto del mercado francés, como que bajás, la ciudad está medio como en una colina, como que bajás, cruzás un puente donde hay una estatua muy linda del Corto Maltés, y ahí está el Museo de la Historieta, y ahí está la historieta infantil y juvenil, digamos, que es un mercado recontrapujante. Me sorprendió la cantidad de historieta, cosas hermosas, y como que ahí se ve que, de hecho diría que ahí está lo más vital de todo, porque hay como una mezcla entre Adventure Time y manga y Miyazaki, es como que está germinando lo que se viene, pero también es interesante como que queda separado, ¿no? Como que el corazón de la ciudad es esta historieta, que es la prestigiosa, es la novela gráfica, es el álbum. El otro día encontré que los alemanes tienen el término autor en cómic, ¿no? El cómic de autor. Y después tenés como separados, tienen su lugar, pero como separados los dos, digamos, los caballos que tiran el carro, digamos, ¿no? Que son el manga y la historieta juvenil. Siempre me fascinó de Angoulême también el hecho de que básicamente Angoulême explícitamente tiene un mercado. O sea, es un lugar donde explícitamente se va a cortar el bacalao. O sea, van los editores a buscar autores nuevos, van los editores de distintos lugares del mundo a ver si pueden asegurarse los derechos sobre algo. Como que todos sabemos que porque Angoulême es esta cosa extraña entre que es una convención, pero también es una entrega de premios y al mismo tiempo también es un mercado. Todos sabemos que en las convenciones de historietas yankees también son lugares donde se corta el bacalao, también son lugares donde se va a hacer headhunting, donde se va a ver carpetas, etcétera. Pero yo siento que las convenciones yankees tienen esta parte, la tienen como más tapada abajo de la idea de la gran fiesta de los fans. Y esta cosa como medio, como de vender esta fantasía de que aquí nos juntamos todos por la pasión de algo y acá no se está hablando de plata, lo cual obviamente es más insidioso, porque debajo de eso, de lo único de lo que se habla es de plata. En cambio, Angoulême es como una cuestión más, tipo, es como una feria del libro, más tradicionalmente como la feria del libro de Frankfurt, como la feria del libro de Argentina. O sea, es un lugar que tiene todos estos componentes, evento cultural, encuentro de fans, pero también lugar donde se van a hacer negocios. Y creo que un poco también los premios están un poco orientados a eso. Yo creo que el único premio que de alguna manera yo sospecho que te da algún tipo de exposición mayor si lo pones en la tapa de tu libro es decir que se ha ganado el Nobel. Y nosotros en los 70, para ir pasando un poco a hablar un poco, de volver a Argentina un toque, intentamos un poco emular este modelo. Entre el 74 y el 79, en las Bienales de Historieta de Córdoba, que las Bienales de Historieta de Córdoba fueron realmente una cosa muy especial, muy singular y muy, digamos, neurálgica a la evolución de la historieta en Argentina, pero que, como pasa casi todo en el mundo de la historieta en Argentina, al no recuperarse esa historia o tematizársela, o inclusive simplemente al no tener acceso a los materiales, porque los catálogos de la Bienal no se consiguen fácil y porque los catálogos se la ha olvidado un poco. Pero entre el 72, que se hizo la primera, y el 79, que se hizo la primera internacional, que fue la más grande, después se suspendió hasta el 82, la verdad que la Bienal era ese objetivo, era hacer un Angoulême, era hacer un Luca argentino. Y como un Angoulême y un Luca argentino, teníamos que tener nuestros premios, y los premios eran los premios Rasqueta. Ese Rasqueta era las opiniones varían, pero era generalmente reconocido como el primer personaje de la historieta argentina. Un inmigrante, periodista, medio buscavida, de principio de siglo. Y también la lógica de los premios Rasqueta era la misma. Vamos a señalar a los que era como una especie de salón de la fama. Vamos a señalar a lo que consideramos lo mejor. Le vamos a dar el premio y eso es. Y eso iba también acompañado con el tema de los invitados
los invitados de honor, que en el 79 también, por ejemplo, se le da el premio a Oski y simultáneamente se le invita como invitado de honor. Claro, el premio Sarrasqueta era por don Goyo Sarrasqueta Lloves, que era el personaje de Manuel Redondo, que era un poco una burla a la revista Inmigrante Español, pero con esa clase media argentina, ¿no? Lo cual es interesante. Pero tenía que ver justamente por qué elegirle el nombre de ese personaje que después de todo, para la década del 70 ya era un personaje oscuro, digamos, que pocos recordaban. Y tenía que ver con que eso estaba sucediendo al mismo tiempo que lo que sucede en Luca, y lo que venía sucediendo en Francia, que se había hecho también en la Bienal del Ditela, ¿sí? De fines de los 60, como esa especie de estetización de la historieta, ¿no? El uso del arte pop, por supuesto. Entonces, el modelo que se sigue es como una mezcla de las dos cosas. En parte siempre se repite, en realidad, la historia que venía no directamente de los Estados Unidos, sino de los franceses y los italianos, que tenían esa interpretación de Estados Unidos como el nacimiento de la historieta moderna. Y la idea era siempre cómo meter a Argentina en ese, digamos, no cambiar el relato, sino ver cómo podían meter a Argentina en el relato. Y que estuviera siempre, ¿no? Nuevamente, a manera como capital simbólico, ¿no? Porque no se podía competir en términos ni económicos, y probablemente creativos no lo sé, tal vez sí, porque justamente un montón de los sudamericanos contribuyeron a ese cómic europeo, ¿no? Cuando decimos cómic europeo estamos hablando de cómic hecho por gente de diferentes partes de Europa y de diferentes partes del mundo. Pero claramente que la cuestión económica siempre fue un problema para la historieta argentina, después de los 60. Entonces siempre pasa eso, hay como una especie de sostenimiento de ese modelo simbólico y de esa grandeza, ¿no? de lo creado, que nunca es correspondido económicamente. Ese es para mí, como siempre está la cuestión del quiebre, que no se pueden continuar. ¿Por qué no hay una Bienal hoy de Córdoba? Si se hubiese mantenido en el tiempo, ¿no? Tal vez podríamos sí estar hablando como algo que esté reconocido a nivel internacional. Y lo otro que pensaba es que, si bien todo eso de Angoulême, sabemos que en un punto, no es que no sea importante, claro que lo es, pero también que hay un juego cínico, ¿no? Porque es eso, también interesa la plata, y sabemos cómo, si hay plata, bueno, obviamente los prestigios se construyen también, porque son necesarios. Pero hace unos años, cuando hubo esa polémica porque no había mujeres nominadas para el Gran Premio de Angoulême, o creo que había una sola, y fue interesante que de pronto ahí Angoulême pasó a estar o a ser mencionado en lugares que nunca mencionaba, algo como el Festival de Angoulême. Y me pareció interesante que, bueno, después se armó la polémica. No sé muy bien si se llegó a una solución total, más que ha habido mujeres nominadas y han ganado premios después de eso. Pero sí que también es interesante cuando se usan estos tipos de modelos de festivales, está el de Cannes para Francia, claramente Hollywood es lo mismo para Estados Unidos, que se usan como para mandar un mensaje de alguna manera. Que esos festivales te permiten leer algún tipo de realidad cultural en algún momento dado. Y si yo quisiera hacer eso ahora, ¿qué vería hoy con los premios que tenemos? Lo pongo como pregunta, no sé si tengo una respuesta exactamente, pero si vemos los premios hoy de historieta en Argentina, ¿podemos leer algo de la realidad no solo de la historieta argentina, sino de la Argentina, de su cultura, de su sociedad? No sé si es muy ambiciosa la pregunta. Yo, la verdad, bueno, un poco, me parece que es un poco ambiciosa la pregunta. Yo creo que se puede leer más de las aspiraciones de los grupos que lo organizan más que de la realidad de Argentina específicamente diciéndolo. O sea, me parece que hay como, hoy por hoy, ¿qué premios hay en Argentina? Bueno, ya hemos mencionado los Cinder, como ya hemos mencionado, los Cinder son dados por divulgadores. Y después tenemos los premios Trillo, que son los premios de la Crack Bam Boom. El tema de los premios Trillo, la verdad, es una gran caja negra cómo se eligen los premios Trillo. No solamente quién elige las ternas, yo la verdad que no sé nada sobre la conformación de los premios Trillos, no sé si Diego tendrá alguna otra data, sino que no solamente no se sabe cómo se organizan las ternas, sino quién finalmente elige quiénes son los premios Trillo. Y un poco los premios Cinder en su momento surgieron como un intento de darle mayor transparencia a un proceso de entrega de premios y de intentar tener unos premios que se puedan sostener en el tiempo y que se puedan convertir en a thing, digamos, ¿no? O sea, para mí es como que siento
que con, obviamente, las dificultades propias del caso, avances y retrocesos, decisiones buenas y decisiones malas, sí me parece que los premios Cinder están en un camino que es el correcto, en el sentido de que yo veo que no solamente tienen más respetabilidad hoy por hoy que hace 4 o 5 años cuando comenzaron, sino que están evolucionando hasta a convertirse en algo también similar a un encuentro, ¿no? O sea, este fin de semana lo que se privilegió en el evento de los premios Cinder fue hacer un gran encuentro del mundo de la historieta argentino, que es un poco, me parece, lo que se puede, volviendo a tu pregunta original, leer detrás de estas cuestiones de los premios. Yo creo que hay una cuestión con la historieta argentina. Si hablan de cierto estado de la cultura, yo creo que hablan de cierto estado de la cultura de la historieta argentina en el sentido de que es muy necesario para todos los que componemos ese mundo juntarnos. Porque hay algo que, justamente al estar privados de dinero y muchas veces de prestigio, creo que la historieta argentina para muchos de nosotros es fundamentalmente los vínculos, el entusiasmo que nos generamos entre nosotros y el más o menos compartir la misma pasión por la misma cosa. Creo que eso habla un poco del estado amateurizante de la historieta argentina, pero yo no diría que es lo peor que se puede decir de una escena cultural. Me parece que decir es una escena cultural que produce entusiasmo entre quienes participan y que genera vínculos sociales copados entre personas, me parece bastante positivo dentro de todo, por más de que detrás de eso no haya dinero. Pero no tengo una respuesta precisa acerca de qué es lo que se puede leer. Sí, no, yo creo que, digamos, es interesante poner la comparación, ¿no? con esta controversia de Angoulême, o en su momento como pasó en los Oscars, esta campaña creo que eran Oscars so white, porque eran todos blancos los nominados, ¿no? Y esos premios son diferentes. Bueno, hasta ahora hemos presentado como medio como dos modelos, ¿no? Como los premios votados por los fans y los premios como de una industria, podría ser casi como son premios de abajo para arriba y de arriba para abajo, ¿no? Y en ese sentido, si vos ves la reacción a los Oscars So White, ¿qué hicieron los tipos? Como es un premio mucho más institucionalizado y mucho más entretejido con la industria, los tipos fue lo que abrieron el jurado y metieron un montón de gente de afuera de Estados Unidos y gente más joven. Por general se entendía que el problema de los Oscars que fueran tan conservadores es que por una simple cuestión biológica de que votan los ganadores, la gran mayoría de la gente que vota son viejos, porque es una cuestión, digamos, eso, biológica, genealógica. Y también hay como una respuesta institucional en el sentido de lo que nosotros queremos mostrar de la industria. En ese sentido, tu pregunta, Pablo, es interesante con respecto a los Cinder y también como una respuesta a los trillos. Yo la verdad que tampoco estoy tan seguro, pero tengo una idea de que los trillos los entregan como una mesa chica, que es la mesa chica que organiza la convención, digamos, y creo que invitan gente, pero como que no es tan transparente. O digamos como que, sí, eso, no sé. Que lo que tiene los Cinder es de cuánto habla de la historieta, y como bien decía Amadeo, y esto es por más que le pese a Balcarce, que si hay prejuicios en el jurado de los Cinder, y que seguro los hay, porque siempre, o sea, uno siempre elige desde un lugar, no existe una mirada omnisciente capaz de premiar de manera objetiva. Cualquier prejuicio o afinidad lectiva que aparezca en los Cinder es bastante orgánica. Y eso es en un momento lo que había generado escozor, particularmente en Mariano, del enojo, ¿no? del resentimiento de Balcarce. Esta idea como que había una bajada de línea, o que había esto como una línea oficial, o como que de algún lugar, porque los Cinder también tienen una mesa chica, es la gente que lleva el día a día y organiza y reserva el teatro, etcétera, una cosa operativa, como que desde ahí bajaba una línea, cuando realmente en la mecánica de los Cinder, los mismos jurados, primero se hace una lista y se vota para armar los nominados. O sea, la primera votación es completamente abierta, y se trata de que los jurados tengan acceso a todo. Entonces cualquier prejuicio que aparezca es eso, es orgánico y genuino, digamos, ¿no? Y es más complejo hacer una reconstrucción de dónde viene eso, ¿no? ¿Por qué cuando se arman la lista de nominados no aparece un libro de Balcarce?
o probablemente aparezca en el libro de Balcarce, pero no lo suficientemente repetido en la cantidad de boletas para que después se traduzca en las nominaciones, ¿no? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, ahí ya tenés que entrar en un trabajo sociológico más profundo de pensar, bueno, cómo se forma el gusto de esa gente que vota, ¿no? Entonces, por eso digo que es como más orgánico y de alguna manera habla casi de un... yo a veces tengo miedo de usar ese concepto burdiano porque no se lo tengo tan claro, pero es como una doxa, ¿no? Pero es como un sentido común. Es un sentido común que se forma y que se va decantando y que no es tan direccionado como que quizás en su momento de mayor resentimiento quisiera creer Balcarce, sino que simplemente es como que se va sedimentando, ¿no? Tendrá que ver con que la gran mayoría de los que votan en los Cinder se criaron leyendo Fierro o la segunda época de Fierro, o probablemente hayan leído más al Eternauta que a Columbo o lo que sea, pero como que en ese sentido sí es como una expresión de lo que además, bueno, tampoco no es la Academia de Cine de Hollywood o Cinder, ¿no? Si entran en la página está creo que el listado son 60 personas que votan, ¿no? Como que es algo que aparece, ¿no? Lo que sí pienso, y quizás acá nos iríamos un poco del listado, pero lo que sí me parece que habla un poco de lo que está pasando ahora en el sentido, ¿no? de estas reacciones de los Óscar o de Angoulême, es, por ejemplo, que instituciones de las artes, como el Fondo Nacional de las Artes, hayan empezado a dar un premio a la mejor novela gráfica. A mí me parece que sí que habla de una reacción institucional en ese sentido, como decir, bueno, esto es un arte que se puede premiar, ¿no? Y que antes no. Eso sí me parece que habla como de un nivel más elevado, ¿no? De órbita. A mí me parece, para volver a la cuestión inicial, que lo interesante de las acusaciones, si se quiere llamarlo así, de Balcarce contra los premios Cinder, es que al tirarse contra, digamos, lo que le molesta es no ser reconocido, básicamente, ¿no? Él cree que debería ser reconocido y no lo han puesto. Entonces, pero así le otorga un valor de reconocimiento a los premios, si no, no tendría ningún sentido ese reclamo. Y cuando Amadeo hablaba, ¿no? del esfuerzo que hace la gente que lo organiza, Diego también, tal vez eso me interesa por cómo habla, porque me parece que es algo muy positivo, de hecho, que habla en algún punto bien, a pesar de todo, en el peor de los mundos, hay gente que se esfuerza por hacer algo así como los premios Cine. Y alquila el teatro, y la idea es que la gente se junte, y me parece que es como lo que se ha visto muchas veces antes, que son como defensas, ¿no? Como defensas contra algo que está hiriendo a ese cuerpo social. Y que aparecen expresiones que son creativas y que son comunitarias. Y creo que los premios Cinder son, en el mejor de los sentidos, también un síntoma de época. En momentos en que es mucho más difícil sostener, bueno, digamos, Tecnópolis, no, Comicópolis en Tecnópolis se terminó. La Crack Común son eventos que son cada vez más difíciles de sostener, porque se cortan los subsidios del Estado, porque la gente tiene menos guita para gastar, porque la gente que antes te podía viajar de otro país a otra provincia ya no puede. Lo del Fondo Nacional de las Artes, creo que se decía que lo iban a cerrar, creo que al final no lo hicieron, pero digamos nada seguro en este contexto, sobre todo cuando tiene que ver con lo institucional. Y ahí me parece también interesante digamos, el argumento de Balcarce, porque es esa idea, ¿no? Incorporarla, es como una pequeña representación, muy, muy absurda, de lo que pasa a gran escala, ¿no? El discurso de Balcarce es: a mí me están censurando por no pensar de una manera. No tiene que ver con mi obra, no tiene que ver con mi discurso o cómo yo encajo o no en lo que están pidiendo, lo que se está buscando, sino que es que a mí me censuran, a mí me dejan afuera, ¿no? Y va contra la idea de una institución que es la que se encarga de hacer eso. Amadeo, vos querés decir algo. Sí, no, yo tenía como dos puntas que decir sobre lo que opinó Diego recién. Porque me parece que hay como dos puntas ahí que son muy interesantes. Una tiene que ver con, nos vamos un poco de tema, pero están vinculadas con el gusto. Y la otra tiene que ver con el archivismo, la recuperación, la reimpresión. O sea, por un lado, el gusto es algo bastante diáfano, bastante difícil no solamente de trazar cómo nace, cómo evoluciona, cómo crece, sino también de analizar qué mecanismos
específicos producen lo que nosotros llamamos gusto, digamos, por ciertas cosas. Pero sin lugar a dudas está algo vinculado con un espíritu de época y está algo vinculado con un cierto criterio estético que se impone de una determinada época. Y que ese criterio estético muchas veces está relacionado con, sí, lo masivo, lo que uno consume cuando uno es chico, que a veces puede ser muy bueno, a veces puede ser muy malo, pero digo, no hay una gran conspiración y todos sabemos que en determinada época nos parece cool y qué es lo que no nos parece cool. Y me parece que ahí hay una cuestión que lamentablemente no tiene que ver con una gran conspiración, no tiene que ver con una censura, sino que tiene que ver simplemente con lo estético está evolucionando permanentemente y hay ciertas manifestaciones que en determinados momentos de la historia son olvidadas, son consideradas feas, son consideradas grasas. Después pueden volver, por supuesto, ¿no? O sea, vean lo que hace Benjamin Marra con toda una estética del cómic de acción de los años 80, espantoso, pero que él lo recupera como algo cool. Y la otra cosa que para mí también tiene mucho que ver es que cómo se forma el gusto. Bueno, el gusto también se forma por lo que está disponible. Y muchas veces lo que está disponible no es justamente lo que fue más masivo en su momento. Hay un problema gravísimo en Argentina con la preservación de la historia de su propia historieta, de la memoria de su propia historieta. Las obras no se pueden acceder, no hay copias masivas, de fácil acceso, bien compiladas, bien datadas, de un montón de cosas, de la inmensa mayoría de las cosas. Entonces, a menos que uno sea realmente un nerd, sobre todo lo nerd, y que tenga una fascinación histórica y que se ponga a escarbar y que se ponga a buscar, y que inclusive en ese caso puede ser que solamente se dedique a investigar en un área específica, generalmente lo que un lector más o menos casual de historieta puede acceder sobre la historieta argentina es una selección muy pequeña. Ese canon es una selección muy pequeña de lo que se ha publicado. Y no solamente de lo que se ha publicado, yo diría que es una selección muy pequeña de lo que vale la pena incluso. Entonces, también ese es otro punto en donde la queja de Emilio Balcarce tiene un elemento atendible, que es por qué todas estas cosas que fueron geniales en su momento no pueden ser leídas por los lectores actuales y luego estos lectores actuales decir, bueno, tomamos nuestra propia decisión acerca de si esto vale la pena o si esto es una cosa con olor con olor a naftalina, digamos, ¿no? Me parece que ahí a esas dos cosas quería destacar. Yo quería volver al punto que hizo Pablo, que la verdad que no lo había pensado, pero me parece genial esta idea de como casi trágica de Balcarce, digamos, de que él al reclamar que le den el premio y no se lo dan y se enoja, le está dando valor al premio, digamos, está generando el efecto contrario, ¿no? Porque lo está volviendo algo codiciado, ¿no? Si vos lo ignorás, bueno, no es nada, pero si vos lo querés tan desesperadamente, significa que es algo que tiene valor, ¿no? En ese sentido es como muy interesante esa dinámica dialéctica, ¿no? Y después lo que decía Amadeo recién, sí, como que es verdad todo esto que decís y muchas veces volvemos casi como que se está imponiendo como tema que no se quiere que no se quiere ir del medio, que es el de los fans, que muchas veces son los fans los que llenan ese hueco de la conservación en Argentina, por ejemplo. Hoy pues podés leer muchísimas cosas de Editorial Columba porque hay un grupo de gente que creo que están en Facebook, pero tienen como un blog que se llama Columberos y los tipos compilan las historietas y las escanean y las consiguen. Es un laburo de conservación de la puta madre. Y de hecho estaba pensando que los Cinder también dan como un premio como más institucional a iniciativas, como a libros, qué sé yo, y si no se lo dieron a Columberos se lo tienen que dar. Porque es tremendo el laburo que hacen por amor al arte, pero sí, es claramente un déficit. De hecho, y la historieta, vaya que pasa, uno puede ir a agarrar y no sé, si te volvés loco y buscas en las revisterías, en las librerías de viejo, colecciones, puedes agarrar y escanear, pero después hay cosas como el cine que directamente ya es criminal, ¿no? Que las películas desaparecen y no hay copias y no es tan fácil. Voy a agarrar una copia de 35 milímetros como se llama, en fílmico, ahí no existe. Entonces sí, es un punto atendible ese, ¿no? Y bueno, que tiene que tener de vuelta con
con el tema del canon y de lo que está disponible. Yo, bueno, hablamos de dos modelos hasta ahora, mayoritariamente de premios. El de los fans y el de algún tipo de institución que busca arrogarse el capital simbólico, el capital cultural. Pero hay un tercer modelo que lo hemos mencionado, pero no lo hemos caracterizado también, que es el premio votado por profesionales, que eso es algo que falta en Argentina. O sea, en Argentina no hay un premio que se vote por todos los profesionales que hayan publicado historieta, por ejemplo, en el último año, o que hayan publicado historieta en los últimos 10 años y que estén en actividad o que sean eminencias, digamos, ¿no? En Estados Unidos, medio que el modelo que se ha adoptado con el tiempo ha sido este, que es el modelo de la Academia de Hollywood, además, que no votan todos, pero cuando perteneces a la academia, bueno, te toca votar para los Oscars en algún momento. Todos los premios que hubo en Estados Unidos desde el 70 para adelante han sido premios que se han votado o sea, no todos, pero los más importantes han sido premios que se han votado por profesionales. Del 70 al 74, los Shazam, que los entregó la Academy of Comic Book Arts, que era un grupo que comenzó siendo otro grupo de fans, otro grupo con el interés de prestigiar a la historieta, pero que lo más interesante es que cuando Neil Adams se vuelve presidente, se vuelve algo así como un intento de generar un sindicato para dibujantes en Estados Unidos. Por supuesto, fracasa. Y parte de la disolución se lleva puesto también estos premios, los Shazam. Después del 85 al 87, los Kirby, que los entregaba Fantagraphics en alianza con Amazing Heroes, que lo publicaba Fantagraphics en aquella época, a mí lo que me hace preguntar, lo que me hace dar... a mí me da un poco de vergüenza pensar en Kirby diciendo por qué le ponen los premios. Yo estoy vivo, ponen mi nombre estos premios. A mí me daría un poco de vergüenza. Los Kirby se disuelven cuando se pelean el editor de Amazing Heroes, Dave Aldrich, con ¿quién más? Gary Groth. Y ahí lo que pasa es que los premios como que se separan. Por un lado quedan los Eisner, que quedan en manos de este Dave Aldrich, y que son los más, digamos, los que se terminan volviendo más populares. Además, también en alianza con la San Diego Comic Con, que es donde se los entrega año a año. Y por otro lado quedan los Harvey, que son los que se entregan por parte de Fantagraphics exclusivamente, que después Fantagraphics se lava las manos y quedan siendo como los premios de la D. Y, lo cual es un poco injusto, porque los Harvey están nombrados por Harvey Kurtzman, y la verdad que es un bajón que un homenaje a alguien que realmente fue uno de los grandes genios de la historieta haya terminado quedando como esta especie de premios de la B, que los van mudando de convención en convención, un año lo dan en uno, otro año lo dan en otra. Los Eisner, en cambio, han quedado un poco como los grandes premios de la industria de la historieta norteamericana. Sin embargo, siempre hay polémica con los Eisner, porque los que eligen las ternas no son los profesionales, son también un jurado de notables que, por lo que he podido leer, incluye a un retailer, o sea, un vendedor de cómics, un bibliotecario, un investigador académico, otros expertos en cómics, pero después de eso, cuando siempre hay polémica, ¿por qué no nominaron a tal en guión? ¿Por qué esta historieta genial que salió? Bueno, y después se mandan los ballots a los distintos profesionales y los profesionales eligen. A mí no sé, ¿qué opinan ustedes del formato premio entregado por la misma comunidad profesional? ¿Creen que por ser gente que se dedica a la historieta, y aquí nos metemos en otro problema, que es esta gran cuestión de, ¿es más válida el criterio y la opinión de la gente que se dedica a hacer historieta que de la gente que opina sobre historieta o que busca prestigiar la historieta? Yo te puedo dar una respuesta. A ver, primero, no hay premios sin polémica. Y está bien que así sea, porque para eso están los premios también. Para justamente poner en cuestión algunas cosas o debatirlas o discutirlas. Y por lo otro, yo creo que no puede haber una respuesta esencialista a qué es más importante. Hay que aceptar la respuesta concreta, histórica, real, que es que en la historieta siempre, digamos, hay como un valor que está claramente impuesto por sus autores, ¿no? Como donde los autores, digamos, o mejor dicho, un sistema de valores donde los autores son los que tienen la preeminencia en su palabra, porque son los que hacen la historieta, son los hacedores. Al menos en Argentina está esa idea de que hay como un círculo dentro del círculo, que son los que hacen historietas y son los que se pueden comunicar de una manera particular y entenderse entre sí de una manera que nadie más puede. Y yo creo que eso en Argentina sí tiene reconocimiento y sí tendría capacidad para crear un cierto prestigio en un premio. Estaría buenísimo. Al menos me gustaría intentarlo. Después, por supuesto, vendrían los problemas.
que es quién está adentro, quién está afuera, siempre alguien se va a quejar, o sea, pero está bien, como digo, esas cosas tienen que pasar. Están para que pasen también los festivales. Pero yo estaría sumamente de acuerdo. Sabes que no me vienen los nombres propios a la cabeza, pero yo recuerdo que en algún momento hubo algún tipo de controversia, alguna agarrada entre algún autor y algún divulgador en torno a esta noción de quién tiene más potestad para nombrar, digamos, y dar prestigio. En cuanto a por qué no existen estos premios entregados por profesionales para profesionales en Argentina, yo creo que tiene que ver un poco con la dinámica del campo argentino, que es como muy fragmentado, y de hecho esas líneas de fisuras, si vos ves los últimos 20 años de historieta en Argentina, vas a encontrar, no sé, desde algunas experiencias que han sido como más horizontales, no sé, Nueva Historieta Argentina en la Feria del Libro, La Fábrica, Che Distribuidora, vas a ver que hay nombres que a veces están, a veces no, y esos son como las líneas de fisura dentro del campo, de gente que por ahí no se lleva bien y no tienen por qué llevarse bien, pero como que incluso en este mundo que un poco vinimos pintando, ¿no? de la historieta argentina post-2001, amauterizada, donde no hay plata, donde pareciese que están todos aunados por un interés común, realmente esos intereses comunes en el momento que se juntan todos en un lugar no son tan comunes al final, y por eso también empiezan los tirones, y un poco, bueno, como decía Pablo, tipo, ¿quién estaría dentro y quién estaría afuera? ¿Qué son los que publican en Francia, los que viven de la historieta, el fancinero que publica una fotocopia y está en la carpa de fanzine de ese tipo, el voto vale lo mismo que el de un tipo que tiene 20 años de trayectoria? Bueno, empiezan todas esas discusiones, ¿no? Entonces, que al final del día, digamos, como que por ahí, como para ir redondeando, me parece que las dos cosas que aparecieron acá es los dos problemas principales son es quién puede dar los premios. Bueno, ya del criterio ya hablamos un poco, hablamos del gusto de esto, era, digamos, como que de fondo, y que un poco es lo que volver al principio, porque es lo que está en la raíz del enojo que desencadenó, digamos, nuestra charla, es esto de quién puede dar el premio. Y bueno, está esta discusión, como que en Argentina, a hoy por hoy, con el tema de los Cinder, como que esto quedó una idea de que los que dan los premios son los divulgadores, y que también es extraño, porque también la gran mayoría de los divulgadores también lo hacen a pulmón, nadie vive de eso, no hay profesionales, aunque bueno, sí, por ejemplo, no sé, por ahí nosotros votamos y de alguna manera vivimos de hablar de historieta, pero bueno, de una manera medio con un vericueto, no es que tenemos una revista, como en su momento podría haber sido la Turb de Comiqueando, que ellos en su momento sí pudieron vivir de hacer eso, ¿no? Pero sí, es eso, esta discusión de quién tiene la potestad de decir que esto se merece un premio o no, ¿no? Y que es interesante, lo último que digo, es que, por ejemplo, un premio como como el del Fondo Nacional de las Artes, que el primero lo ganó la historieta esta de Gato, sí, la del golpe a la cucaracha, por ahí ese premio tiene más visibilidad y prestigio, ¿no? Y sale en los diarios, y sin embargo, bueno, justo incidentalmente ese premio se dio, me parece, porque la jurado principal era Mariana Enríquez, que es una persona que sí lee historieta, pero quizás en el siguiente año lo da gente que no lee historieta, y sin embargo ese premio tiene más prestigio que el que da gente que sí lee más historieta, ¿no? Entonces, bueno, como para complicar más la cuestión. Yo tengo varias observaciones como para ir ya cerrando también, porque creo que hemos cubierto un panorama bastante amplio y no queremos que la gente se aburra tampoco de nuestras voces. Una es que también dentro de las categorías divulgadoras de historietas, por supuesto, hay estratos, que no significa que uno sea mejor que el otro, pero simplemente una persona que se dedica a la academia. Bueno, justamente, Diego, vos lo acabas de mencionar. Nosotros nos dedicamos a la academia, o sea, nosotros investigamos historietas para la academia. De una manera, como vos decís, con un intríngulis, hemos logrado vivir de esto. Por supuesto que con todas las miserias que comporta muchas veces trabajar para la academia y trabajar en estos temas en la academia que muchas veces no son tomados en serio. Pero, digamos, una persona que tiene un blog, una persona, o sea, hay distintas categorías, una persona que se dedica al streaming, una persona que
inclusive puede llegar a ser un streamer bastante exitoso, digamos, inclusive puede ser más exitoso que un streamer que o como podcastero, que como académico, digamos. Entonces, y eso me lleva a pensar también que en unos premios potenciales entregados por profesionales, que es otro tema que vamos a tratar en este podcast en el futuro, es el tema de la colaboración. ¿Quiénes de los que trabajan en la producción de la historieta se consideran profesionales de la historieta? Los que traducen son profesionales de la historieta, los que se dedican a escribir sobre historieta en medios son profesionales de la historieta, los que se dedican a hacer el letreado son profesionales de la historieta, los que colorean. Y ahí hay una serie de preguntas que también, porque si nosotros reducimos simplemente profesionales de la historieta a los que hacen el guión y hacen el dibujo, hay ahí también una cuestión que es un elitismo del hacer, un elitismo de la creación, pero que sigue siendo un elitismo en alguna medida, porque la historieta justamente es un arte que se compone de 1.000.000 de pasos diferentes y que necesita de un montón de gente diferente. Y luego lo otro que sí me acordé, porque no lo habíamos mencionado hasta ahora, es el tema de que si existen unos premios entregados por una asociación profesional en Argentina, que es los premios de la Asociación de Dibujantes Argentinos. Lo que pasa es que es raro, porque la Asociación de Dibujantes Argentinos se terminó convirtiendo en una asociación de ilustradores, mayoritariamente. Entonces, hay un premio para la historieta dentro de la Asociación de Dibujantes Argentinos, pero es un premio. Y hay un premio para el humor gráfico. Pero después no hay no están particularmente orientados a la historieta, sino que hay distintas categorías apuntan a la ilustración. Eso es un poco lo que tenía yo para ir cerrando con en estas reflexiones. No sé si tienen alguna reflexión final, como para ir. Bueno, lo de Diego fue bastante una reflexión final. En definitiva, creo que lo que podemos decir. Diego, ¿vos querías decir algo? No, me parece que como decís vos que lo que tenía para decir lo dije ya. Bueno, entonces yo lo único para ir cerrando simplemente es que siempre va a haber polémica, como dijo Pablo, siempre va a generar conflicto el tema de los premios, pero al mismo tiempo podríamos considerar que el hecho de que los premios generen conflicto implica que estábamos hablando de algo que aún está vivo, por más de que esté reducido, golpeado, atrapado en una pequeña cabaña, mientras afuera arrecia el temporal, podemos estar diciendo de que estamos discutiendo de una cosa que está viva y de que hay algo que se pone en juego en estos premios, aunque sea nuestro propio paradigma estético, de cada uno de los que compone este campo, este mundo de la historieta del cual hablamos. Entonces me parece que, si bien a veces las polémicas pueden llegar a ser agotadoras y también pueden terminar produciendo este efecto de, bueno, estamos discutiendo cosas bizantinas, creo que el hecho de que se siga moviendo algo alrededor de la cuestión del prestigio de la historieta, en Argentina particularmente, dice algo positivo de nuestra escena. Y dice algo también, habla de cierta masa crítica, que yo siento que quizá en otros países de Latinoamérica particularmente no se sostiene. Así que bueno, gente, esperamos que les haya gustado este primer episodio del podcast de Kamandi. Vamos a tener más temas, más polémicas en el futuro. Les quiero agradecer por escuchar, les quiero agradecer a Diego y a Pablo por estar acá. No sé si quieren. Por mi parte ha sido un gusto y esperemos volver a un segundo episodio. Siempre es un placer. No queremos ser como esas ediciones de historieta de los 90 que solamente publicaban un número en los kioscos y después desaparecían para siempre. No, nos van a acusar de que nos edita Muñoz. Si llega a salir nada más el primero, la mano de Muñones. No, esto es. Ya tenemos asegurada la primera temporada, así que. Y claramente hoy estuvimos hablando y los temas brotan, o sea que no hay excusa para no volver. Bueno, gente, les mandamos un abrazo grande, nos vemos la próxima y espero que estén bien.